Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar cómo utilizar el programa Cocodrilo, Croclip, que es una aplicación gratuita para el diseño de circuitos y el cálculo de intensidades y voltajes. Entonces, una vez que ya estamos dentro del programa, nos vamos a ir aquí a las baterías, a las pilas. Vamos a coger una pila, ahora la cambiaremos el voltaje. Dándole en el símbolo de atrás, nos vamos a los elementos pasivos y vamos a coger resistencias. Vamos a calcular, por ejemplo, un circuito muy sencillito con dos resistencias en serie, ¿de acuerdo? Lo vamos a modificar el valor, le vamos a poner 10 ohmios a cada una de ellas. Una opción muy importante cuando estéis trabajando con circuitos es, aquí en el menú de opciones, decirle que los componentes sean indestructibles, porque hay muchas veces que la intensidad que les pasa les destruye. Entonces, pinchando aquí, sale el soldador de estaño, cerramos el circuito y vamos a ver lo que ocurre. Dos resistencias en serie de 10 ohmios cada una de ellas serán equivalentes a una de 20. Si nosotros ponemos, por ejemplo, que nuestra pila valga 20 voltios, ¿de acuerdo? Sabemos que por la ley de Ohm la intensidad total va a ser de 1 amperio. ¿Cómo podemos colocar nuestros elementos medidores, los amperímetros y los voltímetros? Ahora os lo enseñaré, pero hay una manera mucho más sencilla de ver los parámetros del circuito. Si os ponéis encima del circuito con el ratón, veis que aparece 20 voltios, 1 amperio. 20 voltios es la energía que lleva los electrones a su salida de la pila y 1 amperio es la intensidad total. Justo antes de atravesar la primera resistencia, no hemos perdido nada de energía, seguimos llevando 20 voltios, 1 amperio. Una vez que atravesamos la primera resistencia, daos cuenta cómo ya aparecen 10 voltios, es decir, la mitad de la energía que llevaban los electrones la han perdido en atravesar la primera resistencia, pero la intensidad es la misma, sigue siendo 1 amperio, puesto que no hay nada más que un camino de circulación de electrones. Cuando estos electrones, todos juntos con una intensidad de 1 amperio, pero mermada su voltaje a 10 voltios, atraviesan la última resistencia, podemos comprobar cómo se han quedado con 0 voltios, es decir, sin voltaje, sin energía, y regresan de nuevo todos a la pila, ¿de acuerdo? Para ser de nuevo cargados por la pila. Estos parámetros los podemos ver así o podemos iniciarnos a la hora de poner marcadores. Es decir, comemos este cable e incluso separamos esta resistencia, ahora veréis por qué, y nos vamos aquí a la hora de al apartado de voltímetro y amperímetro. Nosotros necesitamos meter aquí un amperímetro que va a estar en serie, ¿de acuerdo? Para que le atraviesen todos los electrones y pueda contar su intensidad. Ahora vamos a necesitar dos voltímetros, uno que le vamos a poner en la primera resistencia y otro en la segunda resistencia. Ya hemos dicho que deben de estar, o decimos ahora que deben de estar en paralelo, porque nosotros tenemos que ver la energía que tienen antes y después. El voltímetro lo que nos dice es diferencia de energía de los electrones antes de entrar y después de entrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, nos marca 1 amperio de intensidad y 10 voltios en la caída de energía que ocurre en cada una de las resistencias. Como las dos resistencias son exactamente iguales, disipan la mitad del voltaje de la energía que tienen y por lo tanto se pierden 10. Podéis ver cómo, si nosotros ahora cambiásemos el valor de la pila y le pusiésemos 10, por ejemplo, la intensidad sería la mitad y por lo tanto también la pérdida de energía sería la mitad. La mitad de esos 10 voltios serían 5 y 5 en cada una de ellas. Por otro lado, si incrementásemos el valor de una de las resistencias, si le pusiésemos, por ejemplo, 20, podríamos ver cómo en esta resistencia, que es el doble peor, el doble resistente, se pierde el doble de energía, que en esta 6,67, ajustando el decimal, es justo el doble de 3,33.
y por lo tanto también, como hemos subido la resistencia, la intensidad total que sale de la pila es menor. Al hacer la división por la ley de Ohm de 10 entre 30, que es el sumatorio de las resistencias, nos sale un tercio que es 0,33 miliamperios. Entonces digo que es una aplicación muy útil el poder ir simulando los circuitos, ver el cálculo de las intensidades y de los potenciales, de las caídas de tensión, e incluso poner los aparatos medidores.